Muy buenas tardes a todos, estimados colegas, señor presidente y subrogante del colegio. Hoy día inauguramos el ciclo de charlas Martes del Colegio 2018 y para ello hemos invitado a don Enrique Navarro Beltrán, consejero del colegio. Enrique tiene destacados méritos, yo voy a leer solamente los principales para no aburrirlo porque sería largo decir todo lo que ha hecho Enrique. Él cursó su enseñanza básica en el Liceo Alemán y en el Instituto Nacional, fue puntaje nacional en la prueba específica. Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la cual egresó, y en la Universidad Finisterra. Ha sido también profesor de Derecho Público Económico en la Pontificia Universidad Católica, en Derecho Constitucional. Es vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y consejero del Colegio de Abogados. Ha publicado diversos libros, creo que son 70, si no me equivoco. En materia profesional ha ejercido en impuestos internos, en Fiscalía del Banco de Edwards, abogado litigante en diversos estudios jurídicos, particularmente en asuntos de carácter constitucional y económico. Entre los años 2002 a 2006 fue designado por el Pleno de la Corte Suprema como primer director de estudio de la misma y finalmente fue designado por el Pleno de la Corte Suprema entre los años 2006 y 2012 como ministro del Tribunal Constitucional previo concurso público. Y si no me equivoco, ha sido el ministro más joven del tribunal y todavía tiene esa marca en su poder. Bueno, tiene sobrado mérito Enrique. Hoy día nos va a hablar acerca del control constitucional en Chile y sin más, lo dejo con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por conversar en relación a este tema que ha generado en los últimos días, en las últimas semanas, un amplio debate acerca del Tribunal Constitucional y de la jurisdicción constitucional, particularmente con ocasión de ciertas decisiones que ha tenido el Tribunal Constitucional, pero que también me gustaría primero contextualizarla para que visualicemos en qué consiste el rol del Tribunal Constitucional, no antes también, sino precisar una referencia histórica y una referencia al derecho comparado. Pero lo esencial que quiero enfatizar es que mientras en el siglo XIX el Congreso era absolutamente el soberano y la ley era la que determinaba, ¿no es cierto?, lo que era bueno o lo que era malo, y que por tanto era muy usual que en la doctrina y en la jurisprudencia se dijera que la ley se aplicaba, cualquiera que ésta fuere, mientras que en el siglo XX se observó omnipotencia normalmente del Ejecutivo, de los presidentes de la República, hoy nadie cuestiona, nadie desconoce la importancia que tiene la aplicación directa de la Constitución. Y eso es muy importante tenerlo presente en el contexto que vamos a analizar. Hay que hacer presente, por supuesto, que el control constitucional en Chile, la jurisdicción constitucional, se enmarca en un conjunto de instituciones que también realizan una labor constitucional. Obviamente no va a ser objeto de análisis en este momento, pero los actos administrativos tienen, por su lado, toda una regulación. La Contraloría General de la República tiene un rol. Pensemos en estos días, el Contralor General de la República ha pedido días adicionales, ¿no es cierto?, para estudiar con rigor el decreto que va a aprobar, que ha aprobado, ¿no es cierto?, la ley de modificación del CERNAC para discernir si eso se enmarca también dentro de aquello que fue aprobado por el Tribunal Constitucional, que de acuerdo a dictámenes de la Contraloría también tiene que ser uno de los 3 elementos a considerar por parte de la toma de razón. Esto ya ha generado debate, ustedes habrán visto incluso algunos parlamentarios, senadores, han dicho que si no se toma razón se va a acusar constitucionalmente al Contralor. Todo este tipo de situaciones complejas, digamos, para ejercer las labores, más aún si el propio Senado es el que resuelve como jurado. Pero también el Tribunal Constitucional puede conocer de actos administrativos, pero no a requerimientos de interesados, sino del presidente o del Congreso. Puede tomar también conocimiento de estas materias, cosa que es excepcional, como por ejemplo ocurrió en el caso del Transantiago. Ustedes se acordarán hace ya una década cuando dijo que era materia de reserva legal un subsidio que había sido aprobado en definitiva por un decreto. Y por supuesto después están los actos, los distintos mecanismos que establece el sistema nacional. Por ejemplo, la ley de procedimiento administrativa, que fue, como ustedes saben, copiada,
somos la copia feliz del Edén, como decía Joaquín Eguerbello, ¿no es cierto? Fue copiada al sistema español, lo que en realidad incluso motivó que pervivieran algunas de esas instituciones que después no se incorporaron en el texto y entonces hay un desfase y hay mecanismos impugnatorios en sede administrativa. Pero además existe cerca de 2 centenares de contenciosos administrativos en leyes diseminadas, porque no hay un solo mecanismo uniforme como ocurre en otras partes, en donde normalmente tribunales o cortes de apelaciones conocen en esta materia. A eso hay que agregar la creación en los últimos años de jurisdicción especializada. Se han creado tribunales ambientales, independientes, por supuesto, de la jurisdicción ordinaria, pero que están sujetos a la superintendencia de la Corte Suprema. Se han creado órganos especiales en materia de transparencia, en los tribunales tributarios, ya el Servicio de Impuestos Internos no ejerce esta labor, y a eso hay que agregar la acción constitucional, por supuesto, de protección. O sea, tenemos diversos elementos de control dentro del acto administrativo. En cambio, tratándose de los actos de carácter jurisdiccional, aquí el mecanismo de control está esencialmente radicado en los tribunales de justicia. En consecuencia, las sentencias que pronuncian los tribunales no pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional, como sí ocurre en el sistema europeo. En España, en Alemania, en Austria, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. Esos mecanismos de amparo en Chile no existen. Solamente pueden ser revisados los autos acordados por requerimiento del presidente del Congreso o por interesado. En los últimos años puede destacarse el caso del auto acordado de la Corte Suprema que fijaba, ¿no es cierto?, el cese de la edad de los jueces de policía local en 75 años de edad, que fue declarado inconstitucional, y otro reciente que fue desechado en relación al plazo de 30 días para recurrir de protección, y también otro referente a los procedimientos de carácter disciplinario, desechado también. Y las contiendas de competencia, en materia de contienda de competencia hay que hacer una diferencia. Obviamente estamos hablando entre tribunales y autoridades administrativas. Porque las contiendas de competencia entre las autoridades administrativas y los tribunales superiores quedan entregadas al Senado. Eso la reforma del 2005 no lo alteró. Mientras que las contiendas de competencia entre tribunales inferiores y autoridad administrativa, esas sí quedan entregadas a la competencia del Tribunal Constitucional. Y hemos visto, por ejemplo, en el último año, cómo se presentó una contienda de competencia con ocasión de la disputa entre la Contraloría, ¿no es cierto?, y la Dirección General Aeronáutica en relación a ciertos funcionarios respecto del régimen previsional, que el Tribunal Constitucional señaló que era competencia esencial de la Contraloría, y que después de un año el Senado determinó que también era de la competencia, aunque por primera vez no emitió una resolución, simplemente hay un informe de la Comisión de Constitución y se aprobó. O sea, no es lo mismo que había hecho hace 20 años el Senado en los casos que se presentó con la Contraloría y los tribunales en materia de protección. Vamos entonces ahora a lo que nos motiva, que es el control de constitucional de las leyes, que es el rol esencial que tiene el Tribunal Constitucional en Chile. Aquí hay que ser presente que en el siglo XIX, en Chile, los tribunales de justicia estimaban que no eran competentes para conocer de declaraciones de inconstitucionalidad. Jorge Uneus, por ejemplo, en la Constitución ante el Congreso, e incluso decisiones de los tribunales que fueron tomadas, digamos, de esas mismas líneas, decía: la ley sea buena o sea mala, debe aplicarse. Si el Congreso estima que hay una ley que contraviene la Constitución, eso el propio Congreso tiene que modificarlo. Entonces, aquellos que son partidarios hoy día de modificar el tribunal, incluso eliminarlo, es una visión propia del siglo XIX, o sea, 1800, es bastante moderna. Ahora, la Corte Suprema, fíjense ustedes, la Corte Suprema norteamericana, en 1803, en el famoso caso Marbury versus Madison, el juez Marshall dice: habiéndose encontrado una contradicción evidente entre lo que dice la Constitución y una ley, yo debo preferir el texto superior, la Constitución, y por tanto la aplico directamente y no considero el texto legal. Eso motivó importantes decisiones, incluso posteriores, y en algunos casos americanos también generó influencia esa decisión de la Corte Suprema norteamericana. Yo he encontrado fallos, curiosamente, en la Corte Suprema donde aplicaron directamente la Constitución.
obviando esta dificultad. Ya en 1848 e incluso en 1876 hay un fallo, habiéndose recién dictado la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, en que incluso la Corte dice tiene un vicio formal, de manera que este artículo no tiene vigencia de acuerdo a la Constitución. Pero mayoritariamente sí se estimaba esta visión clásica de que los jueces no podían sino aplicar la ley, sea buena o sea mala. En el siglo XIX sí hay que hacer presente que ya en algunos países, particularmente en México, por ejemplo, surgía el amparo. Y el amparo, desde Querétaro, digamos, el amparo mexicano permitía impugnar cualquier acto administrativo, legislativo, judicial ante un tribunal por infracción a derechos fundamentales. Eso también lo toma, de algún modo, la tradición argentina y la tradición brasilera de Estado federado. Hay que hacer presente que producida la Guerra Civil chilena en 1891, que significó la muerte, ¿no es cierto?, de 10.000 personas, según estudios de historiadores, ha habido todo un debate acerca de eso. El presidente Balmaceda, con ocasión de esta disputa, pronuncia un famoso discurso el 20 de abril de 1891 donde dice: debería crearse un tribunal que resolviera las controversias entre los órganos, entre el presidente y el Congreso, con ocasión de la ley, ¿no es cierto?, de presupuesto. Y propone, fíjense usted, un tribunal compuesto por 9 miembros, 3 que designara el presidente, 3 el Senado y 3 la Corte Suprema. Esto 30 años antes de la concepción que él señala en 1920, que establece tribunales. Balmaceda lo vivía en carne propia. Esto lo he señalado en muchas partes en seminarios en Chile, a nadie le llama la atención, pero en el extranjero, créanme que le ha sido de especial interés. Me han pedido los antecedentes porque muestran el origen de los conocimientos de tribunales constitucionales en experiencias de derecho comparado. ¿Qué ocurre en el siglo XX? En el siglo XX, cuando se discute la Constitución de 1925, el presidente Alessandri plantea la idea que haya un mecanismo de control, pero aplicado en un caso concreto, porque dejar sin efecto la ley podía ser especialmente complejo. Y eso motivó entonces, a partir de 1925, la acción de inaplicabilidad en un caso concreto que estaba entregada, como saben ustedes, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema, siguiendo el modelo norteamericano, pero con efectos concretos. Hay un estudio que se hizo en Chile de un cientista político, Faúndez, que fue reeditado hace algunos años y que analiza los efectos realmente que tuvo esta acción de inaplicabilidad y que es bastante crítico, en el sentido de que muy pocas inaplicabilidades se acogían, la gran mayoría se declaraban inadmisibles o por razones formales no se conocían y tampoco la Corte suspendía las gestiones pendientes, de modo que cuando conocía ya la causa no había gestión en el caso y por tanto no producía consecuencias la inaplicabilidad. Hubo proyectos en la década de los 40, en los años 50 por modificar esto, pero recién en la reforma de 1970 de términos de Frei Montalva se propone la incorporación de un tribunal constitucional para resolver las controversias entre el presidente del Congreso y especialmente con ocasión de la ley. Este tribunal constitucional va a conocer de diversas materias, pero especialmente el control preventivo, o sea, durante la tramitación de la ley podía el presidente o un tercio del Congreso requerir al Tribunal Constitucional, e igualmente tenía otras materias como las contiendas de competencia. En fin. El Tribunal Constitucional comenzó a sesionar en septiembre del año 71 y pronunció 17 sentencias en ese momento. Ese tribunal lo presidió Enrique Silva Sima. ¿Cuál fue el modelo que se tomó? Y aquí hay que hacer presente la evolución de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales surgen en 1920, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico, en la idea kelseniana austríaca, ¿no es cierto?, además integró ese tribunal, de conocer, entregarle a un ente la resolución de los conflictos de poderes, los conflictos entre instituciones. Incluso la Constitución española del año 31 también tiene un tribunal de garantías. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos
los grandes textos que se aprobaron, la Constitución alemana del 49, la italiana del 47, la francesa del 58, la española del 78, la portuguesa del 76, por mencionar algunas, incorporan tribunales constitucionales, todos. Los países que conformaban la antigua Europa Oriental también incorporaron tribunales constitucionales. Un estudio realizado hace poco admite casi 90 distintos tipos de tribunales constitucionales bajo diversas modalidades. Obviamente, en el sistema norteamericano es la Corte Suprema la que conoce de las materias, es el Tribunal Constitucional por antonomasia, y ese es el modelo que toma, por ejemplo, México, Brasil y Argentina. Otros países en Hispanoamérica tienen salas constitucionales dentro de la propia Corte Suprema. Pero hay países como Perú, por ejemplo, ya desde la Constitución del 78, Colombia con la vigente, digamos, el 91, o en el modelo, digamos, aunque con particularidades ecuatoriano y boliviano, que son tribunales que están bajo la usanza del modelo europeo, o sea, que conocen además de amparos, no solamente conflictos, sino de amparos contra sentencias, que no es el caso chileno. Entonces, el Tribunal Constitucional chileno surge en 1970 para conocer los conflictos de tramitaciones de leyes y dictó, como les decía, 17 sentencias que están en la página web de hoy día del Tribunal Constitucional. La Constitución de 1980 agrega las materias referidas a las leyes orgánicas constitucionales, que como ustedes saben son determinados aspectos, materias que señala el constituyente, que están entregadas a un quórum de 4/7 después de las modificaciones del 89 y que deben ser obligatoriamente revisadas por el Tribunal Constitucional. Tratándose de leyes orgánicas de los tribunales de justicia, por supuesto que además es necesario escuchar la opinión de la Corte Suprema. La jurisprudencia del tribunal marcó sin duda decisiones relevantes a fines de los 80 cuando permitió que diversas decisiones del Tribunal Constitucional permitieran que incluso las primeras elecciones que se realizaron fueran necesariamente con jurisdicción y con mecanismos de fiscalización electoral. A partir de los años 90 surgen mecanismos. Este modelo, de leyes orgánicas está tomado también de la Constitución española del 78 y de la Constitución francesa del 58. A partir del 90, como les digo, normalmente se va a utilizar como un mecanismo en donde minorías parlamentarias, como ocurre por lo demás en el derecho comparado, van a requerir al Tribunal Constitucional para resolver normalmente controversias que se han producido durante la tramitación de las leyes. Y hubo varios casos, temas en algunos casos económicos, u otros jurisdiccionales, como por ejemplo fue el caso de la Corte Penal Internacional, que modificó, que exigió incluso la modificación e incorporación en la propia Constitución de una norma que incorporara esa facultad para establecer tribunales que no quedaban sujetos a la superintendencia de la Corte Suprema. Paralelamente, hasta el año 2005, sigue la Corte Suprema conociendo de la acción de inaplicabilidad. Y la reforma constitucional del 2005, tercer elemento a considerar, establece un tribunal con una nueva modificación, un nuevo mecanismo de integración. Este modelo está tomado de muy cercano a la Constitución italiana del año 47, en donde hay integración de los tres entes, del presidente, del Congreso y los tribunales. El único defecto que obviamente se pensó, los abogados normalmente no son buenos para las matemáticas, según se dice, es que este tribunal quedó con número par. Tradicionalmente, todo tribunal desde tiempos helénicos y greco-romanos tiene número impar, digamos. Bueno, en el texto aprobado por el Senado iba en la misma línea que había propuesto Balmaceda, 3 que designaba el presidente, 3 el Senado y 3 la Corte Suprema. Pero la Cámara de Diputados, con el rigor que le caracteriza, señaló y preguntó ¿a quién nombro yo? Y frente a esa pregunta, digamos, hoy motivó una integración adicional. Entonces quedaron, el Congreso designará 4, 2 el Senado, 2 la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado, más los otros 3 y 3, con lo cual quedó número par. Ese tribunal no solamente tiene la competencia, por tanto, de las leyes orgánicas que ya había tenido en el 80, el control preventivo que se había otorgado en la reforma del año 70, sino que además la acción de inaplicabilidad. Ya vamos a ver ejemplos sobre este funcionamiento. Entonces, lo primero es que el Tribunal Constitucional tiene, a partir de la reforma del 2005, el monopolio del control constitucional de las leyes.
Eso sin duda. ¿Cómo se manifiesta esto? En primer lugar, tratándose de las leyes orgánicas, hay ciertas materias, como decíamos, una veintena de casos que el Tribunal Constitucional conoce necesariamente, sin necesidad de requerimiento de oficio, que es lo que pasó en el caso del CERNAC, por ejemplo. Se habló mucho por algunos que han criticado esto en estos tiempos, han surgido muchos opinantes y opinólogos en nuestro país que han aprendido con gran prontitud estas materias, en donde se criticaba que se hiciera eco de un escrito, digamos, téngase presente. La verdad que el tribunal hayase presentado o no un escrito, digamos, igual tenía, de oficio tenía que conocerlo. Las leyes orgánicas, por supuesto, las leyes interpretativas y los tratados que tienen normas orgánicas. El tratado es más complejo porque, como ustedes saben, el tratado se aprueba o se rechaza. Entonces, si hay una inconstitucionalidad, eso invade y afecta a la totalidad del tratado. En las leyes orgánicas, tradicionalmente el Tribunal Constitucional siempre fue cauteloso y además analizó situaciones muy concretas. En algunos casos, haciendo presente, por ejemplo, vacíos que afectaban debido proceso o igualdad ante la ley, y eso es la gran jurisprudencia que uno podría analizar de los últimos 35 años. Hay que hacer presente, sin embargo, y este es un tema delicado, que un código, por ejemplo, las normas procedimentales tradicionalmente no son orgánicas, ¿no es cierto? Pero resulta que el Código Procesal Penal, por ejemplo, contemplaba normas orgánicas constitucionales y, sin embargo, no se envió al control preventivo del Tribunal Constitucional. Ahí hay un tema entonces de vicio y, por tanto, por eso es complejo que si el que califica lo que es orgánico es el propio legislador, se puede obviar eventualmente el trámite. Y ahí hay un ejemplo concreto que les hacía presente yo respecto de esta materia. A su vez, en materia de leyes de organización y atribución de los tribunales, como les decía, es muy importante tener presente que durante la tramitación de la ley debe haberse escuchado la opinión de la Corte Suprema. Y hay un caso paradigmático, el bono marzo del año 2010. Los bonos en nuestro país que se aprueban con gran prontitud, el caso concreto fue ese bono que en menos de 24 horas en la Cámara de Diputados y el Senado lo aprobaron. Entonces se lo envían a la Corte Suprema y la Corte Suprema, que se reunió 2 días después, dijo, bueno, yo no tengo que emitir opinión sobre esa norma orgánica porque ya fue aprobado esto. Está bien que mi opinión no sea considerada, pero tiene que ser durante la tramitación de la ley, digamos. Bueno, y ahí hubo un vicio formal y después se cumplió con esa exigencia. Hay países incluso donde los tribunales tienen iniciativa. En el caso nuestro no, y lo único que está autorizado es escuchar la opinión de la Corte Suprema, que por supuesto tiene autoridad, o sea, no es vinculante, simplemente el legislador debe considerarlo de acuerdo a la relevancia del tema. En muchos casos los considera, en otros no, y también se observan ahí defectos en la aplicación de las leyes. A su vez, ha habido requerimientos de parlamentarios normalmente, ¿no es cierto?, en los últimos 35 años, en materias bien disímiles. La Constitución, como decíamos, en 1970 ya le entregaba a 1/3 de las cámaras, hoy día es 1/4, la posibilidad de requerir al Tribunal Constitucional. Si uno revisa los últimos años, verá que en algunos casos hay temas de forma, falta de informe, incumplimiento de las ideas matrices, leyes que surgieron de moción parlamentaria siendo iniciativa exclusiva, digamos, o exigencias formales, como comentábamos. En todos esos casos, el Tribunal Constitucional así lo ha señalado. En los últimos años también ha habido situaciones en donde determinadas materias de ley aprobadas han infringido, por ejemplo, en la igualdad ante la ley, en materia de gratuidad o en materia de negociación, ¿no es cierto?, y titularidad de los sindicatos. Digamos, el tribunal hizo presente también la validez respecto de grupos negociadores. Y en estos días, digamos, saldrá otra sentencia respecto de la materia de ley de educación superior y eventualmente una diferencia arbitraria. Como ustedes ven, uno es el control preventivo. De los últimos años, uno ve, por ejemplo, el año pasado se enviaron 24 leyes orgánicas. Muy pocas de esas disposiciones han sido por lo más declaradas inconstitucionales. Y requerimientos no ha habido más de 1 o 2 casos normalmente al año. O sea, es una situación más bien excepcional. Lo que determina más del 90% hoy día de la
competencia del Tribunal Constitucional es la acción de inaplicabilidad. La acción de inaplicabilidad que, como comentábamos, ya había sido otorgada en 1925 a la Corte Suprema. A partir del 2005 se le entrega al Tribunal Constitucional y tiene particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Este es un mecanismo de control concreto, no es un mecanismo de control abstracto como es el otro, porque el control preventivo es abstracto, es independiente del caso concreto, es sin considerar las particularidades que pueda tener un caso. Acá, en cambio, es relevante cómo un precepto legal en un caso concreto puede producir efectos contrarios a la Constitución. Incluso la redacción de la norma es equívoca porque habla de inaplicar la aplicación. Esto podría producir un infarto, digamos, a un riguroso corrector lingüístico, digamos, porque enfatizó precisamente las características de la aplicación concreta. ¿Cuáles son esos presupuestos procesales? Primero, la acción de inaplicabilidad exige que ésta se dirija contra un precepto legal. El precepto legal se ha entendido, obviamente, toda norma que tenga autosuficiencia, ¿no es cierto? Puede ser un artículo, parte de un artículo en la medida que sea autosuficiente. Pero lo relevante, obviamente, es que se trata de una norma que tiene jerarquía legal, lo cual excluye, por supuesto, cualquier otra norma infralegal propia de la potestad reglamentaria o, por supuesto, decisiones judiciales. En muchos casos, la dificultad está dada porque, supongamos, la autoridad administrativa equivocadamente ha interpretado algo o derechamente el juez ha aplicado equivocadamente una disposición. Eso es propio del amparo que no tenemos en el sistema constitucional chileno, a diferencia del europeo, como comentábamos, o el peruano o el colombiano, donde yo sí puedo disentir de un razonamiento judicial e ir al Tribunal Constitucional. Acá, en cambio, yo debo dirigir la acción de inaplicabilidad específicamente contra un precepto legal. Primero. Obviamente, nos encontramos también aquí con todo un debate de las normas preconstitucionales. ¿Qué ocurre con los decretos ley? Todo decreto ley por naturaleza es inconstitucional en su origen, obviamente. Y ya en los años 30, el año 33, la Corte Suprema decía, si yo declaro inaplicable el decreto ley, bueno, mis atribuciones vienen de un decreto ley, así que aquí se ha acabado todo el sistema. Por tanto, yo voy a obviar esta discusión, pero sí voy a revisar su contenido, que el contenido se ajuste a la Constitución. Los decretos con fuerza ley, que solo fueron constitucionalizados en 1970, pero sin embargo fue una práctica extraparlamentaria y diversos de FL se autorizaron en los años 40, 50 y 60. Y también aquí hay un debate respecto a los tratados internacionales. El tribunal ha permitido que eventualmente la aplicación en un caso concreto de un tratado pueda ser analizada vía inaplicabilidad, pero es una situación que solo ha motivado una decisión desechada respecto de la Convención de Varsovia. Queda excluido, por tanto, como les comentábamos, normas de inferior jerarquía. Y muchas veces, en realidad, la acción de inaplicabilidad va dirigida hacia ese aspecto. Lo segundo, que el precepto no haya sido declarado previamente constitucional por el Tribunal Constitucional. Aquí hay un tema de cosa juzgada constitucional. El tribunal va a revisar, obviamente, estamos hablando de control preventivo, obligatoriamente, como decíamos, las normas orgánicas, o si hubo un requerimiento. Y si el tribunal declaró que esa disposición es orgánica o, en su caso, común y que fue cuestionada, se ajusta a la Constitución, ese conflicto específico no puede volver a reverse. Aquí hay una cosa jugada. Pero la ley orgánica precisó que no puede volver a discutirse por los mismos vicios. O sea, el mismo vicio, el mismo conflicto que motivó no puede volver a iniciarse. Pero puede ser precepto legal. Por otra razón, no discutida, analizarse. Y de hecho hay algunos casos en que así se ha presentado y que el tribunal lo revisó en términos generales, pero otros aspectos que no fueron cuestionados motivaron inaplicabilidad y entró al fondo. Lo tercero, que tiene que haber una gestión pendiente ante un tribunal, obviamente. Si el asunto está en sede administrativa, no puede haber inacción de inaplicabilidad. Si el asunto está en la Contraloría, no puede haber acción de inaplicabilidad. En cambio, si el asunto está en el marco de un juicio, contencioso o no contencioso, a pesar de que los no contenciosos, los procesalistas entienden que hay todo un debate sobre la naturaleza jurídica de lo mismo, pero cualquiera que sea, ahí puedo yo, porque es una aplicación, en ese caso concreto, lo que me permite iniciar esa acción de inaplicabilidad. ¿Desde cuándo hay gestión? Obviamente desde que yo presento una demanda o un recurso en su caso hasta que hay sentencia de término, sentencia ejecutoria. En muchos casos se pide a veces nulidad de todo lo obrado, se trata de revivir procesos. Bueno, eso va a tener que analizarse en un certificado que por supuesto de un tribunal, porque si un tribunal dice que hay una gestión pendiente donde se está aplicando, eso el tribunal lo va a aceptar como tal. Pero tiene que haber un asunto que se esté conociendo por un tribunal.
no es, por tanto, una inaplicabilidad en abstracto, es una inaplicabilidad en concreto. Ese precepto tiene que ser decisivo en la resolución de algún asunto. No es que el precepto tenga que ser necesariamente decisoria liti. El precepto tiene que considerarlo el juez, ya sea en la sentencia o en alguno de los incidentes o resoluciones que van a formar parte del conocimiento. Por ejemplo, cuando se exigía en determinadas leyes consignar previamente para poder ir a los tribunales, ese no es una norma decisoria liti, pero sí es una norma que me impide acceder a los tribunales. Bueno, esas normas fueron declaradas inaplicables, incluso algunas inconstitucionales. Ese precepto debe ser contrario a la Constitución en su aplicación concreta. Eso ha motivado todo un debate, porque perfectamente podría haber un precepto que en abstracto no presente características de contrario, pero en las particularidades de la gestión sí sea contrario a la Constitución. Y eso es lo que yo tengo que también precisar. Y eso lo tengo que pedir con fundamento razonable. Aquí el fundamento razonable es una de las pocas llaves de admisibilidad que tiene el Tribunal Constitucional. Tradicionalmente había un porcentaje, un 35, 40. Les voy a mostrar las estadísticas finales porque han aumentado mucho. En el último año casi 1000, digamos, de inaplicabilidades en el último año. Pero tradicionalmente la primera barrera que yo tengo que pasar es la admisibilidad. Y eso tengo que explicar yo cómo ese precepto legal, en ese caso concreto, produce efectos contrarios a la Constitución. Y esa es una fundamentación que el tribunal tiene que analizar y ponderar para ver si se da estos presupuestos. Obviamente, si no está dirigida contra un precepto legal o no es decisivo, o no hay gestión pendiente, en fin, va a caer igual. Pero la fundamentación es la plausibilidad también que tiene la acción y que debe considerarla el tribunal en ese primer examen. Y eso lo puede pedir la parte o el juez. La parte ya lo podía hacer desde la Constitución del 25. El juez, eso se incorpora recién en la reforma del 2005. Y aquí hay un elemento de interés y de debate doctrinario, y es si el juez tiene una facultad o es una obligación. Yo recuerdo en una conferencia y una charla que se hizo en la Corte de Apelaciones de Santiago hace algunos años, comentábamos esto, y la gran mayoría estimaba que el juez debía requerir, pero algún juez planteó que si el asunto era evidente, ¿para qué requerir al tribunal? ¿Para qué hacerle perder tiempo? Digamos? Bueno, aquí hay un tema de aplicación directa también de la Constitución versus el incidente judicial, porque esta fue una modificación. Se quiso concentrar el control de constitucionalidad en un solo órgano, que fue el Tribunal Constitucional. Ayer, por ejemplo, se pronunció una sentencia que ya genera una cierta consistencia jurisprudencial, en donde se cuestiona la constitucionalidad de normas de extranjería, por ejemplo, y se aplica directamente a la Constitución. Pero la decisión fue 3-2 porque 2 votos dicen, mire, lo que estoy haciendo indirectamente es inaplicar normas del precepto legal. Y eso solo lo podría hacer si he requerido al Tribunal Constitucional. No podría hacerlo obviando ese trámite. Ha habido otro caso también respecto de exigencias de nacionalidad en materia de estatuto administrativo. Entonces, este es un punto, porque también ha motivado decisiones, incidentes, que es muy usual en el derecho comparado. La Constitución francesa, por ejemplo, del 58 se modificó 30 años después, el 2008, incorporando un mecanismo adicional, pero que tiene filtros. Eso es muy usual también en Portugal, en Italia, en fin, en Alemania, donde el juez, cuando va a resolver un conflicto y ya ha concluido el debate, cree que eventualmente puede aplicar una disposición, ya tiene un cierto conocimiento, y estima que razonablemente puede ser contrario a la Constitución, plantea la materia ante el Tribunal Constitucional. Eso también ha ocurrido en Chile. El problema es que la ley quedó mal, en ese sentido, desarrollada, porque le hace al juez exigible los mismos elementos que hemos visto acá. Y eso, obviamente, no es razonable, porque la parte no tiene el mismo rol que el juez, digamos. El juez tiene que ser mucho más aséptico. Un oficio de un juez, digamos, de media página es suficiente para dar cuenta de un conflicto y que el tribunal resuelva. En cambio, si un oficio motivado tiene 20 páginas, puede producir la inhabilidad del juez en el caso concreto, como en algunos casos ha ocurrido, de hecho. Entonces, ese es un tema que desde el punto de vista de la mentalidad nuestra ha generado una diversa aplicación, pero ha habido presentaciones de las Cortes, de los tribunales e incluso de salas de la propia Corte Suprema. Entonces, tenemos inaplicabilidades en casos concretos. Si nosotros revisamos los últimos años, ha habido diversas decisiones
Claro, mayoritariamente casos de la ley de control de armas o la ley Emilia, donde se establece, ¿no es cierto?, una aplicación matemática inmediata al juez, en donde no puede tener la posibilidad de no considerar una privación de libertad en un año, digamos. Eso el tribunal ha estimado que afecta el derecho también, las facultades propias de los tribunales de justicia. Pero también ha habido otros casos, por ejemplo, en materia sancionatoria. Si nosotros vemos la jurisprudencia de los últimos 5 años, muchos casos en materia sancionatoria donde se aplican los principios penales con matices, ha dicho el Tribunal Constitucional, donde se ha determinado, por ejemplo, sanciones desproporcionadas porque no hay parámetros, porque no se fija en los elementos que debe considerar el juez para aplicar un quantum u otro, digamos, etc. Hay diversos elementos a considerar. Como les comentaba, tanto el debido proceso como la igualdad ha generado importante jurisprudencia. La igualdad analizando la adecuada proporcionalidad, razonabilidad de la disposición, y en el caso del debido proceso, el acceso efectivo a los tribunales, cumplimiento de la bilateralidad, la aportación de pruebas, la decisión fundada y los mecanismos impugnatorios. Esas son situaciones que ha motivado importante jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional en los últimos años. Como decíamos, el que puede requerir es una parte en una gestión pendiente o el juez. Y eso también, como hacemos presente, motivó diversas presentaciones en los últimos años. Una situación adicional mayor es la acción de inconstitucionalidad, lo que algunos llaman la inconstitucionalidad, no por un énfasis seguramente. Bueno, en la inconstitucionalidad, habiendo una inaplicabilidad previa, tiene que permitirse eventualmente abrirse un nuevo cuaderno para eliminar una norma vigente. Ya no es en un caso concreto, porque el efecto de la inaplicabilidad, ¿no es cierto?, es interparte, sino aquí es una inaplicabilidad, una inconstitucionalidad con efecto general derogatorio a futuro. O sea, contra un precepto legal, a lo menos una vez declarado inaplicable, y por las mismas causales, y por una acción iniciada de oficio por el Tribunal Constitucional o por acción popular, cualquiera interesada. Y ahí hay una diferencia clara con la acción de inaplicabilidad. Eso motiva, obviamente, controles distintos. El control de inconstitucionalidad es abstracto versus el otro que era un control concreto, y el tribunal lo ha aplicado como una última medida. La inconstitucionalidad, además, exige algo que lo ha hecho más complejo. La inconstitucionalidad exige 4/5. Y por tanto que se den 8 votos de 10 es bastante difícil. Y eso ha ocurrido solo en 4 casos, fíjense ustedes, nada más. El artículo 116 del Código Tributario, antiguo, ¿no es cierto?, que permitía la delegación de jurisdicción a través de una norma infralegal, o sea, reglamentaria. 2, el 171 del Código Sanitario, que decía relación con la exigencia de consignar el 100% de las multas en materia sanitaria, el que doctrinariamente se denomina solve repete, pague primero el 100% y después recurra a los tribunales, también fue declarado inconstitucional. La gratuidad del turno de los abogados, el artículo 595, no la institución, sino la característica de la gratuidad, y el artículo 38.3 de la ley de ISAPRES en relación a la tabla de factores, ciertos elementos de la tabla de factores y la facultad que se le otorgaba a la Superintendencia de Salud. Fíjense ustedes que la inconstitucionalidad obviamente genera un vacío normativo que tiene que ser llenado, por tanto, por el propio legislador. La decisión del 38.3 fue el 6 de agosto del 2010. Prácticamente vamos a cumplir 8 años y no se ha resuelto también ese conflicto. Primero se envió una ley corta, después una ley larga, no ha habido consenso y eso está motivando los más de 100.000 presentaciones de protecciones en este punto. Lo mismo en la gratuidad del turno, porque un abogado que es designado por el turno tendría que demandar al fisco. No se ha cumplido con la obligación de fijar valores y aranceles, digamos, en este punto, como ocurre en el derecho comparado. Las otras dos son, en cambio, distintas porque operan por sí mismas. Ha habido casos, sin embargo, en donde, habiéndose acogido inaplicabilidades, se han desechado. Por mencionar algunos, el artículo 416 del Código Procesal Penal, referido a los desafueros, delitos de acción privada, donde el Tribunal Constitucional entendía que esa medida tiene que adoptarse oyendo a las partes. Eso ocurrió en los casos de Girardi, Longueira y Ávila. Pero resulta que la Corte de Apelaciones de Santiago, después de la inaplicabilidad, cerró, digamos, las investigaciones y estimó que había que sobreseer. En realidad, la norma se puede leer, sí, de acuerdo a la Constitución, diciendo que para desaforar hay que escuchar a las dos partes con todos los elementos y con todas las probanzas.
Otro caso, Solva Repete, que se desechó porque ya se estaba derogando la norma. El mismo artículo 38 motivó una presentación de diputados, pero el tribunal lo declaró que no tenía fundamento, digamos. En realidad estaba muy mal redactado, probablemente fue una redacción de fin de semana. Las normas del artículo 2331 del Código Civil, que se refieren a límites en materia de indemnización en daño moral, también el tribunal lo declaró inaplicable, pero no inconstitucional. Y otros casos, particularmente complejos, el artículo 5 de la ley 19.800, donde hubo 7 votos por declararlo ahí en el antiguo sistema de ahorros y préstamos, ¿no es cierto?, donde entregaba su cumplimiento a la dictación de una norma de carácter reglamentaria. El tribunal lo declaró en su momento contrario al debido proceso y contrario a la propiedad, pero no se reunieron los 8 votos, a pesar de que un ministro en realidad era partidario de otra causal, pero como no se había declarado inaplicable por eso, no se reunió los 8 votos, un caso bien curioso. Me gustaría ejemplificar el trabajo con lo que ha ocurrido en el último año para precisar el alcance que ha tenido, ¿no es cierto?, esta acción. De acuerdo a lo que ha ocurrido el año 2017, fíjense que el año 2017 casi ingresaron 1000 causas. Entre el 2006 y el 2012 yo recuerdo que ingresaba un promedio de no más allá de 200 causas, digamos, de inaplicabilidad. O sea, ahora estamos hablando de casi 1 millar de causas. Ya este año las proyecciones que hay van a superar la millar. Terminaron 553 y había procesos pendientes similares. Ustedes ven, lejos la acción de inaplicabilidad es lo que determina la competencia total, ya esto es el 95% y un poco más, digamos, de la competencia, porque solo 24 controles obligatorios, 4 cuestiones constitucionales autoacordados que fueron muy acotadas, 2 cuestiones de requerimientos, digamos, durante la tramitación de leyes de Congreso, un requerimiento de inconstitucionalidad que fue desechado y 2 contiendas de competencia. O sea, nada frente a las 883 acciones de inaplicabilidad. 2/3 de las cuales se refieren, como les comentaba yo, a control de armas y a ley Emilia. Y que no tiene quórum por lo demás para declarar la inconstitucional, digamos. Obviamente son 6 o 7 votos. El año 2017, si vemos el porcentaje, ¿no es cierto?, un porcentaje importante, fueron declaradas, digamos, inadmisibles, pero con sentencia definitiva más de 300. Este ya lo habíamos visto, como decíamos, 24 materias. Inaplicabilidades durante el año 2017, admisible, aquí hay un elemento interesante para ver, admisible 528, en cambio inadmisible 139. Eso también está afectado por la variable que yo les decía, inaplicabilidades presentadas respecto a la ley de armas y la ley de Emilia. No admitidos a trámite son aquellas que no cumplen con requisitos elementales, no se acompañó la gestión pendiente, no se acompañaron antecedentes mínimos o derechamente era ininteligible. Y ha habido algunos casos retirados y desistidos, más otras situaciones. Entonces, del año 2017, la estadística se habla de más de 200 acogidas y 91 rechazadas. Si nosotros revisamos la cuenta que dio hace algunos días el tribunal, podemos apreciar que se refiere a materias muy disímiles. Por ejemplo, de los requerimientos presentados durante el 2017, algunos se refieren, la gran mayoría, por jueces, por ejemplo, la gran mayoría se refiere a temas de la ley Emilia y la norma sobre control de armas, pero algunas, por ejemplo, al artículo 49 ter del Código Penal, normas, otro requerimiento de un tribunal tributario sobre gastos, el artículo 31 de la ley de impuesto a la renta,
y otra de Corte de Apelaciones de Santiago referido a un DFL 4 del año 78. Si nosotros entonces analizamos detenidamente de las situaciones conocidas por el tribunal durante este año, el año me refiero al 2017, de acuerdo al desglose que se efectúa por parte del tribunal, se hace referencia, por ejemplo, independiente, como les decía, de la Ley de Control de Armas y de la Ley Emilia, algunas de las decisiones que ha motivado los casos de sanciones administrativas en el ámbito de sanciones de valores, los casos en donde el decreto ley de la Ley de Valores que se modifica, digamos, con la Comisión Financiera, ¿no es cierto?, por el mercado financiero, pero que no establece parámetros para fijar las sentencias y que, por tanto, estas quedan entregadas al mero arbitrio de la autoridad administrativa sin cumplir, por tanto, el legislador con su deber constitucional de determinar cuáles son las sanciones asociadas a las determinadas conductas y diferenciando, a su vez, si estas son graves, leves o levísimas y, a su vez, cuáles son las respectivas conductas. El último año ha habido también presentaciones respecto de temas tributarios, algunos temas tributarios que han revivido, por ejemplo, en materia de reserva legal, exenciones tributarias, donde el Tribunal Constitucional ya había señalado en el marco de la sentencia Stadius, por ejemplo, que no puede delegarse a la potestad reglamentaria sin fijar parámetros en el ámbito de las exenciones, porque en ese caso, en definitiva, quien va a determinar quién paga o quién no paga es la potestad reglamentaria y no la ley. Ha habido también innumerables inaplicabilidades en temas de debido proceso. En esos casos, por ejemplo, el tribunal ha establecido diversos criterios. Por ejemplo, la necesidad de la motivación de la sentencia. En los juicios especiales, se excluye la casación de forma por falta de motivación. Y eso el Tribunal Constitucional lo estimó contrario a la Constitución y la exigencia de la motivación de la sentencia. Porque en materia municipal, ¿no es cierto?, en un primer caso, el alcalde desecha simplemente la presentación, luego voy a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones puede confirmar pura y simplemente, y me queda solo la casación, pero está excluida la casación por vicio de forma, por motivación. Eso el tribunal también lo ha declarado contrario al debido proceso. La circunstancia de que exista mecanismos insuficientes de impugnación, varios casos en donde ha habido decisiones, por ejemplo, que son en cuenta o de plano o sin cumplir con requisitos mínimos, eso también el tribunal lo ha declarado contrario a la Constitución. Aunque se refiere a temas de disciplinarios, digamos, en su momento también hubo pronunciamientos respecto a la posibilidad de aplicar sanciones en primera instancia y cuáles eran las garantías mínimas que tenía que seguirse por parte del tribunal. O, en su caso, diferencias arbitrarias, injustificadas, que generan una determinada decisión por parte del juez. En suma, si ustedes observan el trabajo desarrollado en los últimos 12 años, o sea, a partir de la reforma del 2005, que comenzó a regir a fines de febrero, principio de marzo, ¿no es cierto?, del año 2006, o sea, en los últimos 12 años, el Tribunal Constitucional ha concentrado su competencia hoy día en un 95% en la acción de inaplicabilidad. Casos muy acotados se refieren a contienda de competencia, un par al año, o autoacordado, algunos disciplinarios. El último fue desechado respecto del autoacordado dictado por la Corte Suprema respecto a los procedimientos disciplinarios en materia de jueces, que incluso fue modificado en enero de este año también por la propia Corte Suprema. Y la gran mayoría, como decíamos, de las acciones se han concentrado en 2/3 por lo menos en la ley de control de armas y en la ley en las sanciones asociadas a la ley Emilia. Ahí también incluso hay todo un debate en relación a ciertos principios que también deben regir, como es el non bis in idem, digamos, y la proporcionalidad de la decisión y de la sanción.
Si uno entonces realiza una conclusión final respecto de la evolución de las competencias y del rol del Tribunal Constitucional, lo que tendríamos que decir, en primer lugar, el Tribunal Constitucional chileno esencialmente es un tribunal que controla la constitucionalidad de las leyes, preventivamente y a posteriori. A posteriori, como decíamos, mayoritariamente a través de la acción de inaplicabilidad en un 95% de las materias que llegan a su competencia. O sea, de casi 1 millar, estamos hablando de 900 acciones de inaplicabilidad, más o menos según lo que veíamos. Esa acción de inaplicabilidad típicamente va a estar presentada por partes en un conflicto y en algunos casos también por jueces, en no pocos, han ido aumentando. Lo segundo, que el control preventivo de constitucionalidad de las leyes se originó primero en la reforma del 70, el control preventivo facultativo, o sea, por requerimiento, y en segundo lugar, que el control obligatorio de las leyes orgánicas toma su forma el año 80, tomando el modelo también español y francés. El Tribunal Constitucional chileno no es un tribunal de amparo, como sí es propio de los tribunales europeos. Entonces, cuando a veces se dice en Chile que el Tribunal Constitucional chileno es el tribunal que tiene más competencia del mundo, es completamente falso, porque los tribunales europeos sí tienen competencia para dejar sin efecto sentencias de los tribunales de justicia, son mucho más amplios. ¿Cuál es el conflicto, obviamente? Es que en muchos casos, y se está observando en estos últimos días, semanas y meses, durante la tramitación de una ley, pueden haber vicios de inconstitucionalidad. Y eso, en el mecanismo propio, digamos, europeo y americano, tiene que estar entregado a un órgano externo. Eso es lo esencial y lo propio de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales están para determinar, ¿no es cierto?, la aplicación directa de la Constitución. García Enterría, gran administrativista español fallecido hace algunos años, decía: sin tribunal constitucional, la Constitución estaría herida de muerte, o sea, no se aplicaría, digamos, simplemente. Esa es y volver, como comentábamos, al siglo XIX, donde la Constitución no se aplicaba. Acuérdense que en la Constitución del 25 habían leyes programáticas, que el legislador iba a regularlas, desarrollarlo, y que nunca se dictaron. El error judicial, la Constitución del 25 fue una de las primeras del mundo en consagrar error judicial, pero nunca se dictó la ley, de manera que no rigió. Los tribunales contenciosos administrativos nunca se dictaron en la Constitución del 25. ¿Para qué decir las asambleas provinciales? Entonces, todo eso fue literatura, poesía nerudiana, mistraliana o huidobreana, según cuál sea la preferencia de usted, o de Parra. Pero la Constitución hoy es una Constitución de aplicación directa. Y eso permite entonces que el juez lo aplique directamente en las diversas decisiones. Y eso es un cambio de paradigma que es esencial. Por supuesto que uno puede perfeccionar las instituciones. Lo que no debe ser muy aconsejable a veces es legislar y regularlas sobre la base de algún determinado caso concreto. Las integraciones también de los tribunales, por supuesto que pueden analizarse, pero les hago presente para concluir 2 o 3 ideas. En primer lugar, en el sistema constitucional chileno, la independencia se asegura eligiendo, ¿no es cierto?, a personas que son ministros en un periodo y no pueden ser reelegibles. Porque hay 2 mecanismos, o ese o el sistema americano, donde yo tengo, ¿no es cierto?, vitalicio, digamos. Ese es el sistema que ha operado en Chile y ha operado razonablemente. Hay un principio propio del derecho comparado, que es lo que se denomina el deber de ingratitud. Designado que sea una persona, se independiza de quien lo designó. Y ese es el rol esencial que debe tener un juez, porque él no es mandante, digamos. Él debe cumplir con su obligación de aplicar directamente la Constitución. Y hay muchas sentencias que el Tribunal Constitucional declaró, por ejemplo, de manera unánime o casi unánime en los últimos años, lo que da cuenta que es una decisión que no está influida por las motivaciones de cada uno de sus integrantes. Hay casos bien especiales. El Consejo Constitucional francés, por ejemplo, está integrado por expresidentes. Es un caso bien particular. E incluso no se requiere ser abogado para integrar el Consejo Constitucional francés. Es bien particular el caso francés. En Alemania, y me tocó constatarlo, los jueces del Tribunal Constitucional alemán son la institución más respetada en Alemania. Bueno, sabemos que Alemania tiene sus particularidades, digamos, pero el caso es bien notable. O sea, es la institución más considerada desde el punto de vista de encuestas, junto con bomberos. Me preguntaban cómo era en Chile, yo le dije más o menos parecido. Aún así, y para cerrar,
La percepción en el extranjero de la institucionalidad chilena es excepcional. En el extranjero, en todas partes se dice, ustedes, o nosotros, ustedes son Suiza. Me lo dijeron en varios seminarios, yo, emocionado, digamos. Usted es un país serio, ustedes tienen instituciones. ¿Y en qué lo veíamos? En que hacemos seminarios todos los años y vienen los mismos jueces. En cambio, los otros países van cambiando todos los años, me decían. Lo decían los alemanes. Chile, Uruguay, señalaban algunos casos paradigmáticos de países serios, digamos. Bueno, las instituciones obviamente hay que cuidarlas para mantenerlas y también requieren algún grado de rigor. Se ha recomendado por algunos en estos diversos proyectos que se han propuesto en el último tiempo que los jueces de los tribunales constitucionales sean acusables constitucionalmente. Bueno, eso en Europa no existe, en América sí. La mitad de la Corte peruana está acusada constitucionalmente ahora. Digamos. En Perú ustedes saben que hay algunos inconvenientes. Pero en Europa no. ¿Por qué? Porque el juez constitucional resuelve los conflictos entre el presidente y el Congreso. Entonces, ¿cómo una de las partes lo va a inhabilitar? Bueno, ese es un tema que es esencial. Por supuesto que uno puede mejorar, reitero, todas las instituciones, pero no olvidar que el tribunal está para aplicar directamente la Constitución, para que ésta se haga realidad y para que no sea o no deje de ser simplemente una declaración que no se aplica y que está esperando una complementación legal, como lo era en la Constitución del 25. Y ese es el gran... Hay dos grandes elementos que uno podría decir en los últimos 50 años en Chile que han cambiado el escenario jurídico. Uno, el recurso de protección. Desde el año 76, el recurso de protección ha puesto aplicación directa. Incluso ustedes ven en los casos de los recursos de protección donde se ha aceptado indirectamente en situaciones que no están tuteladas, digamos, y se ha recurrido a la igualdad ante la ley, se ha recurrido al derecho de propiedad. Y dos, en la acción de inaplicabilidad. Estos elementos han significado la aplicación directa de la Constitución. Y ese es un cambio esencial que es muy difícil modificarlo porque genera un rol que además los ciudadanos, el ciudadano a pie, no debe nunca desatender. Como decía, ¿no es cierto?, ese famoso debate propio del origen del Estado de Derecho prusiano, cuando se enfrenta, ¿no es cierto?, un pequeño empresario con el rey, ¿no es cierto?, aún hay tribunales en Prusia. O sea, yo voy a ir a tribunales y esto lo resolverá un tribunal, digamos. Eso es lo propio de un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la excelente presentación del profesor Navarro. Y como es tradicional, tenemos algunos minutos para preguntas que ustedes nos quieran formular al profesor Navarro. Por favor.